primero voy a explicar un poco. Esta idea surgió como una... a partir de conversaciones que he tenido con los colegas en distintas ocasiones, digamos, y la necesidad de conversar en un tema que nos convocara a todos. Hay un tema que en particular nos interesa mucho, el análisis de la verdad, y es uno de los temas que muchas veces queda implícito o no se trata o se le hace el quite en las distintas conversaciones académicas. Es un tema además que ha tenido una evolución en cuanto a sus significados, en particular en la ciencia y en la filosofía, muy importante. Nosotros en este coloquio lo que queremos es dar algunas pinceladas, tratar el tema desde las distintas miradas, desde la formación de quienes estamos aquí, sin mayores pretensiones. La idea es poder abrir el tema, conversar entre nosotros y entre nosotros con ustedes, ¿ya? Así que nuestra idea, digamos, desde fondo es poder expresar desde nuestras propias elaboraciones, desde nuestra propia, desde lo que nosotros le damos importancia, este análisis más bien crítico acerca del concepto de la verdad. En el caso particular, yo voy a hablar de la verdad asociándolo a lo que conocemos acerca del funcionamiento del cerebro, o lo que podríamos llamar una perspectiva desde las neurociencias. No profundizando mucho en términos complejos acerca de lo que es la neurociencia o lo que es el cerebro, sino que dando algunos elementos, algunos tips para poder entender cómo el cerebro procesa la información y cómo esto podría estar relacionado con el concepto de verdad. A ver, lo primero que podemos decir es que la verdad como concepto tiene sentido y es relevante en el contexto de nuestras relaciones interpersonales, en el contexto de lo social. Cuando uno dice, yo me llamo Jorge, y alguien que me conoce dice, oye, eso no es verdad, tú te llamas Mauricio, ¿cierto? O uno puede decir, está lloviendo, ¿cierto? Estoy refiriéndome a algún estado, ¿cierto? Alguna situación que se relaciona con nuestra experiencia cotidiana, entonces ustedes me dicen, no está lloviendo. Esa constatación de una afirmación acerca del estado de las cosas en el mundo, ¿cierto? Cuando digo en el mundo, es el contexto inmediato que uno está viviendo, ¿cierto? Uno lo expresa en el lenguaje y se puede constatar, ¿cierto?, si eso que se dice es verdadero o falso. Hay distintos procedimientos que nosotros utilizamos para poder constatar si algo es verdadero o falso. Por ejemplo, en nuestra propia experiencia, miramos, ¿cierto?, vemos si está lloviendo o no, y si nos calza o no nos calza la afirmación con lo que experimentamos, decimos, no, es verdadero o es falso. Pero también puede ir más allá. Por ejemplo, puede tener que ver con la declaración de intenciones que uno hace, ¿cierto? Uno puede decir, te estimo bastante, le puede decir uno a un amigo, y el amigo puede decir, mira, en realidad no le creo, ¿ya? Uno hace una interpretación de la conducta, ¿cierto? Y a partir de ahí predice si la persona está mintiendo o no. Podría dar muchos ejemplos del uso cotidiano, ¿cierto?, del concepto de verdad, pero tiene que ver, ¿cierto?, con las relaciones entre las personas y las relaciones de las personas con el mundo en contextos muy específicos. Luego se ha intentado estudiar y se ha intentado sistematizar en la lógica, en algún sistema, digamos, más racional, que permita evitar todas las subjetividades que implica determinar si algo es verdadero o falso, ¿cierto? Pero parece que, bueno, aquí los colegas nos van a contar un poco cómo ha sido eso, digamos. La ciencia tiene su propia forma de establecer algún tipo de regularidad y de establecer si eso es correcto o no. Pero si uno mira el funcionamiento del cerebro, también uno podría pensar hasta dónde el cerebro y su funcionamiento permiten sostener una idea de lo que podría ser lo verdadero, o de lo que intuitivamente nosotros consideramos lo verdadero.
voy a relacionar dos cosas. Una un poco, y algunas ideas sobre la evolución del cerebro y su rol, digamos, su rol en la adaptación. Y otro en función de cómo nosotros tratamos de operacionalizar el concepto de verdad. Respecto a la evolución del cerebro, hay mucho acuerdo entre los teóricos, digamos, que solamente los organismos que tienen comportamiento, solo que se movilizan, que tienen desplazamiento, han desarrollado un sistema nervioso, a diferencia, por ejemplo, de las plantas, ya de los vegetales. Y dentro de los organismos que han desarrollado un sistema nervioso, y por lo tanto son organismos que tienen conductas, los que tienen conductas más complejas, como los organismos que tienen conductas sociales, son los que han desarrollado un cerebro a su vez más complejo. Entonces, el rol del cerebro y del sistema nervioso en general tiene que ver con no solo regular y mantener el estado interno, ¿cierto?, del organismo, cierto, de equilibrio, ¿cierto?, a nivel biológico, en términos de mantener una temperatura o mantener ciertas condiciones químicas, ¿cierto?, favorables a las reacciones químicas que sostienen la vida, sino que también en términos de interacciones, para poder establecer vínculos, ¿cierto?, y coordinaciones con otros animales. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos alimento, abrigo, protección, por protegernos de depredadores, y necesitamos, en el caso de los seres gregarios, ¿cierto?, coordinarnos con los demás miembros del grupo, del clan, ¿cierto?, para poder procurarnos justamente esa seguridad de esos alimentos. Eso implica mucha coordinación, y eso es lo que hace el cerebro. Pero para hacerlo, al cerebro le es irrelevante si la información que maneja es verdadera o es falsa, en un sentido, en el sentido que nosotros podemos decir si es objetiva o no, incluso si es real o no. Al cerebro, de hecho, lo que hace es simplificar de todo lo que podríamos decir que es el mundo exterior, simplifica y utiliza la cantidad mínima de información que le permita tomar decisiones. El rol fundamental del cerebro en ese sentido es predecir. El rol fundamental para sostener la vida, ¿cierto?, es poder predecir dónde va a haber alimento, poder predecir dónde va a haber algún potencial daño, es predecir cómo, si puedo o no confiar en alguien, por ejemplo. Esas predicciones las hace en función de imágenes, genera imágenes. Eso compartimos con muchos animales, la capacidad de generar imágenes. Lamentablemente no se puede constatar, o sea, el acceso a la conciencia es algo muy privado, digamos. Por lo tanto, no podemos constatar si efectivamente los animales ven imágenes como nosotros, pero hay mucha evidencia indirecta de que sí lo hacen. Esas imágenes tienen una particularidad, que concentran la información relevante del medio, del entorno, en una sola, integra, digamos, lo visual, lo olfativo, ¿cierto?, el sonido, en una sola percepción integrada de lo que está ocurriendo en lo que nosotros llamamos el mundo afuera de nosotros, ¿ya? Y lo relaciona con lo que es el mundo adentro de nosotros. Pero también esas imágenes permiten resolver problemas, ahorrando el costo del ensayo y error, ¿cierto?, o de la ejecución del ensayo y error inmediato. Por ejemplo, puedo imaginar combinaciones o puedo imaginar las acciones que resuelvan el problema antes de ejecutarla, de manera que cuando ejecuto la conducta he ensayado varias soluciones posibles y me ahorro el costo de tener que estarme equivocando sucesivamente. A grandes pasos, ¿cierto?, en el caso de los seres humanos, este cerebro tiene una ventaja que es el lenguaje, que permite complejizar mucho estos procesos de pensamiento. Ya no solo se basa en las imágenes, sino que tiene todo un proceso mucho más lógico. Y no solo cuando digo lenguaje me refiero
al lenguaje particular que es una lengua, digamos, sino que puede ser también matemática o pueden ser muchas otras formas de lenguaje que los seres humanos utilizamos. Y eso permite llevar estas predicciones ¿cómo se llama?, proyectarlas de manera de una potencialidad insospechada. El problema entonces es que el cerebro que evolucionó para resolvernos problemas concretos en contextos concretos, ¿cierto?, al irse complejizando, entonces genera algunas ilusiones. Entre ellas genera la ilusión de la verdad, en el sentido de que yo puedo extrapolar lo que pasa en mi vida cotidiana y ocupo el mismo concepto de lo que implica decir si algo es verdadero o falso, en el sentido de lo que explicaba al comienzo, y lo llevamos, por ejemplo, a verdades de tipo religiosas, espirituales o de tipo científica, ¿cierto?, como si estas fueran verdades absolutas, objetivas, ¿cierto?, y universales. ¿En qué sentido digo yo que genera una ilusión? Porque, bueno, entre muchas ilusiones que genera el cerebro, ¿ya? Después voy a explicar con algunos ejemplos que muestran cómo sutilmente el cerebro nos engaña también. Porque si yo encuentro una relación o yo hago una predicción en ciertas condiciones de observación, no significa que estas sean iguales en todos los contextos. A lo mejor en la física podría uno encontrar la posibilidad de hacer afirmaciones de carácter universal, pero en lo social, por ejemplo, el mismo hecho de conocer o de saber algo, la persona cambia su comportamiento. O sea, una afirmación en particular va a ser válida en un contexto muy, muy acotado de observación. No quiere decir que no haya un valor de verdad en eso, o un valor de predicción en eso, pero sí va a ser acotado al contexto en el que se afirma. Y querer extrapolar eso a una verdad de carácter universal, entonces genera la ilusión de que efectivamente es posible, o que el cerebro puede encontrar verdades con independencia de cómo está fabricado. Quiero terminar con tres ideas, porque esto es un poquito complejo a lo mejor, pero lo primero, con respecto a las predicciones, mostrarle con algunos ejemplos cómo el cerebro predice. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando va a tomar una maleta, por ejemplo, y toman la maleta y la maleta está más liviana de lo que ustedes creían, por ejemplo. Ustedes pensaban que la maleta estaba llena, ¿cierto? La toman y pasa, o sea, es como que hacen más fuerza, ¿cierto?, de la habitual. O lo contrario, cuando ustedes van a tomar la maleta y creen que está llena, o sea, y creen que está llena, y uno cree que está vacía, queda uno pegado, ¿cierto? No significa que uno tenga más o menos fuerza, sino que inconscientemente, o sea, automáticamente, ya el cerebro había hecho una predicción, de manera que preparó toda la musculatura para una determinada fuerza, ¿ya? Y uno se da cuenta solamente cuando falla eso, cuando falla la predicción. Cuando no falla pasa absolutamente invisible, digamos, una acción absolutamente automática. O por ejemplo, si este vaso, yo me hago la idea de que es sólido, que es de vidrio, imagínense que sea un vaso de plástico muy, muy suave, ¿cierto? Yo lo voy a tomar y puedo romperlo, ¿cierto? O lo puedo arrugar si hago mucha fuerza. El cerebro regula automáticamente eso a partir de la experiencia. Y eso está ocurriendo permanentemente, aunque nosotros no lo tengamos consciente, ¿ya? Otro ejemplo, hace un tiempo un neurólogo, Ledoux, descubrió, estudiando el funcionamiento de la amígdala, descubrió que en el cerebro hay dos vías para responder a los estímulos peligrosos, ¿ya? Cuando uno va caminando, por ejemplo,
y de repente ve una serpiente que se cruza por los pies, una culebra, digamos, inmediatamente uno reacciona, se hace hacia atrás, ¿cierto? Y el cuerpo genera una serie de reacciones fisiológicas, y después puede mirar bien y se da cuenta que era una rama, ¿sí? o que era algo que no tiene ninguna amenaza, ¿cierto? Entonces él descubrió que había una vía que se llama la vía rápida, que conecta la información directa que va desde los ojos, ¿cierto?, a la amígdala, que a su vez coordina y genera una reacción emocional preparatoria, ¿ya? Y la misma información va por otra vía que va a la corteza cerebral, qué sé yo, que procesa y puede definir claramente qué es exactamente ese estímulo. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? El cerebro está hecho para predecir o reaccionar rápido. Cualquier cosita que pueda parecer un peligro, es mejor reaccionar, ¿cierto? Y después darse cuenta que está equivocado, a tener el peligro ya encima, ¿cierto? Y recién darse cuenta que eso era peligroso. Y eso está funcionando automáticamente, permanentemente el cerebro está haciendo de manera automática, incluso sin que haya conciencia, hipótesis, por decirlo así, acerca de qué tan peligroso no puede ser algún evento. Otro ejemplo que tenía era ya cómo nosotros creemos o hacemos distinciones, por ejemplo, duales acerca de las cosas. Decimos que la razón se opone a la emoción, por ejemplo, y pensamos que la razón por sí sola puede darnos la verdad o puede permitirnos determinar si algo es verdadero o no. Otro científico, Damasio, descubrió que las personas que tenían daño cerebral en la corteza frontal, por traumatismo, por algún tipo de tumor, qué sé yo, eran súper inteligentes porque le hacían pruebas de inteligencia y quedaban con puntajes de inteligencia promedio superior, pero eran absolutamente incompetentes para tomar decisiones en la vida cotidiana. De ahí entonces deducía que, contrario a lo que uno piensa, contrario a lo que uno cree, que la razón es mejor que la emoción, ¿cierto? Y que la razón puede de alguna manera ser el camino para ayudarnos a descubrir qué es lo verdadero y qué es lo falso. La razón no funciona sin la emoción. Si se desconecta ese funcionamiento integrado, y es muy probable incluso que ni siquiera exista, desde el punto de vista del cerebro, ni siquiera exista razón y emoción. A lo mejor todavía nos falta inventar o descubrir conceptos para ver de manera el funcionamiento más integrado de eso. Pero aquí quiero ir con los ejemplos, a que al observar con mucha mayor fineza el funcionamiento del cerebro, nos genera ciertas ilusiones, nos genera ciertas creencias o ciertas percepciones, ¿cierto?, en que separa, por ejemplo, mente de cuerpo, separa la razón de la emoción, o nos hace pensar que uno funciona, que es el yo el que controla todo, el que controla todo lo que va a ocurrir cuando toma un vaso, por ejemplo, y esos son puros, está todo programado, ya todo funciona ahí. El último que se entera muchas veces, incluso hay investigaciones que muestran que el yo consciente es el último que se entera de una acción que va a realizar el cerebro, o de alguna decisión que ha tomado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se ocurre esta paradoja en que, por una parte, el cerebro nos permite adaptarnos, en lo cotidiano nos permite predecir, y por otro lado, genera ilusiones, ¿cierto?, o genera ciertas paradojas? La respuesta es que esas ilusiones o paradojas no son en un sentido de lo cotidiano o de lo inmediato que tiene que resolver el ser vivo, no son vitales para su sobrevivencia. O sea, es irrelevante si nosotros decimos que hay cuerpo-mente o que hay, ¿cómo se llama?, razón o emoción. Nos interesa porque los seres humanos vamos más allá, ¿cierto? Queremos descubrir más allá en el fondo, digamos, queremos explicarnos las cosas más allá de lo aparente, más allá de lo evidente. Y ahí viene lo último que quiero decir. La idea más bien es generar reflexiones, generar preguntas y después poder conversar, ¿cierto? Lo último que quiero decir es que en esta especie de paradoja, el concepto de verdad viene a ser un concepto en el fondo
como le decía al comienzo, que tiene sentido en nuestras relaciones cotidianas, en nuestras relaciones de día a día, pero que desde el punto de vista científico no tiene mayor sentido, ¿ya? Nosotros más bien hablamos por ejemplo, hay algunos enfoques hacia la ciencia que hablan de la capacidad de predicción de la ciencia, o sea, de una determinada teoría, por ejemplo, y se evalúa esa teoría en función de los datos, en cuanto estos datos predicen o no el fenómeno, pero no se habla de que sea verdadero, ¿ya? O sea, la ciencia en ese sentido no tiene pretensiones de llegar a un conocimiento verdadero. A lo mejor en algunos ámbitos algún científico podría pretenderlo, pero no es esa la idea. En el sentido de una verdad que hablábamos recién, una verdad absoluta, digamos, una verdad universal. Mira, hay dos conceptos que quería tratar, pero los voy a dejar enunciados nomás. En la explicación de por qué se produce la paradoja, que yo señalaba recién, algunos dicen no, que esta paradoja se debe solamente al hecho del alcance limitado que tiene el cerebro para procesar información. Y otros autores como Maturana, por ejemplo, dicen que de fondo hay un determinismo estructural o hay una imposibilidad del cerebro de acceder a una realidad objetiva, ¿ya? Porque depende de cómo él está, depende de su funcionamiento, ¿cierto? Lo que va a ver o lo que va a percibir, y no, o sea, de cómo está hecho el cerebro biológicamente, y no de cómo está hecha la realidad externa, ¿ya? Eso ya pone en cuestión esta idea de una realidad, de la posibilidad de acceder a una realidad objetiva. La otra idea que se relaciona con esta es que hay un científico que se llama Rodolfo Ginás, que plantea que esta posibilidad de generar imágenes es propia de los cerebros, ¿ya? Pero que las imágenes que genera son independientes de la realidad externa, de lo que observamos. Están correlacionadas, ¿sí? Porque si cambia, o sea, por ejemplo, el ejemplo más simple que hay, cuando estamos soñando, el cerebro está generando imágenes, pero estas imágenes están desconectadas, o parcialmente desconectadas de la realidad, por eso que podemos volar o podemos tener experiencias que cuando estamos despiertos no las tenemos. Y cuando estamos despiertos, ¿cierto?, al acoplarse esa imagen, entonces se limita y se coordina con las limitaciones que tiene el mundo físico, pero no da cuenta el cerebro objetivamente de los atributos del mundo real. Ahora, estaba un poco desordenado porque no tenía el monitor a la mano, pero una última reflexión. La idea entonces de verdad pareciera ser que tiene más sentido en el dominio de los seres humanos cuando alguien quiere convencer a otro de que haga lo que él quiere, cuando dice, no, pero es que esto es verdad, ¿cierto? O yo tengo la verdad, entonces me trato de fundamentar en algo científico o en algo filosófico y utilizo el concepto de verdad más bien como una herramienta de poder, ¿ya? Como una herramienta para poder convencer o para dominar a otro, ¿ya? El concepto de verdad más bien tiene sentido cuando uno quiere, entre comillas, ¿cierto?, o cree que tiene acceso a mejor información que el otro, o que tiene acceso, ¿cierto?, a un punto de vista superior al del otro. Entonces, por eso, él tiene la verdad o tiene la razón y el otro no, ¿ya? Y esto es lo que hay que discutir, o sea, si es que en verdad digo, hay alguna posibilidad, ¿cierto?, de que alguien tenga un acceso independiente o una mejor, no digo que no sea posible, a lo mejor hay que discutirlo, ¿cierto?, pero que alguien tenga, ya sea que se fundamente en la lógica del funcionamiento del cerebro, o en la lógica del método científico, o en la fe, o en cualquier elemento que le haga suponer que tiene acceso a un conocimiento verdadero y que por lo tanto es su postura, su visión, ¿cierto?, es superior a la de los demás.
Eso me gustaría dejarlo. Ahora, insisto, sentí que eran muchas ideas que fui comunicando, a lo mejor no tan irmanadamente, pero más bien pretendo haber despertado algunas preguntas, inquietudes como para después conversarlas. Eso, muchas gracias.